¿Y si Rusia estuviera a punto de recibir medio continente europeo en bandeja, pero incapaz de aprovecharlo por culpa de sus propios líderes? Imagina un escenario en el que Estados Unidos, cansado de ser el gendarme global, decide cambiar radicalmente su estrategia. No solo retirarse, sino entregar a Rusia el control de una gigantesca zona de influencia en Europa. El alcance del ofrecimiento es casi inimaginable. Hablamos de Finlandia, los países bálticos, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Serbia y todo lo que antes fue Yugoslavia. Decenas de millones de personas, países enteros, podrían pasar a estar bajo el ala de Moscú con solo una firma en un despacho de Washington. Pero aquí está la paradoja. Mientras los medios occidentales dibujan a Europa como el eterno campo de batalla entre Rusia y Occidente, el verdadero enemigo de Rusia no se encuentra en Bruselas ni en Washington. Está en casa, en los despachos del Kremlin y los corredores del poder ruso. Sus propias élites, formadas en la comodidad y los valores occidentales, parecen incapaces de asumir el reto de administrar semejante responsabilidad imperial. ¿Podrían estos dirigentes estar ante la oportunidad geopolítica del siglo solo para dejarla escapar por falta de preparación y visión? En juego está mucho más que el destino de unas cuantas fronteras. Si Rusia no está preparada internamente para gestionar este inmenso regalo, podría perder una ocasión histórica y arrastrar a Europa a un caos económico, social y político que no se veía desde principios del siglo XX. Un error de cálculo de las élites rusas no solo frustraría sus sueños imperiales, sino que pondría en peligro la prosperidad y seguridad de más de 100 millones de europeos. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Por qué Estados Unidos estaría dispuesto a ceder tanto poder y qué significa realmente este nuevo reparto para Rusia y para todo el continente europeo? Descubramos juntos las razones detrás de esta sorprendente estrategia estadounidense y cómo el agotamiento de su papel global ha desencadenado un cambio que puede transformar para siempre el mapa de Europa. Durante décadas, Estados Unidos fue el guardián del orden mundial, pero esa era está llegando a su fin. El llamado gendarme global ahora muestra signos claros de agotamiento y replantea sus prioridades estratégicas. Durante más de 70 años, Estados Unidos ha mantenido una política de intervención a escala planetaria, sosteniendo bases militares y operaciones en todos los continentes. Cada año, su presupuesto de defensa supera los $700.000 millones, una cifra mayor que la suma de los siguientes 10 países juntos. Este modelo funcionó mientras la economía estadounidense crecía sin pausa y el dólar reinaba como la moneda central del sistema financiero internacional. Bajo este esquema, Europa Occidental disfrutó de protección militar y recursos energéticos baratos, beneficiándose de un paraguas que les permitió delegar su seguridad en Washington. Sin embargo, el panorama ha cambiado drásticamente. La economía estadounidense ya no puede absorber el coste de ser el escudo del mundo, y la administración de Trump ha dejado claro que los intereses económicos están por encima de cualquier compromiso ideológico o de seguridad global. Esto ha generado una profunda incomodidad en Europa. Los países aliados llevan años incumpliendo con sus compromisos de defensa, acomodándose bajo el paraguas estadounidense y dedicando menos recursos a sus propios ejércitos. Han priorizado el crecimiento económico y la integración comercial, dejando su seguridad en manos de Estados Unidos. Hoy nos encontramos ante una decisión histórica. El abandono progresivo de la protección estadounidense pone en juego la estabilidad de Europa, abre la puerta a un nuevo reparto de zonas de influencia y redefine las reglas del juego global. La pregunta ya no es si Estados Unidos mantendrá su hegemonía, sino qué actores llenarán el vacío y cómo responderán las potencias regionales a esta nueva arquitectura de poder. Pero ¿qué significa realmente esta retirada para Europa y Rusia? Y sobre todo, ¿qué propuesta concreta ha recibido Moscú en este contexto de cambio radical? Veamos ahora en detalle cuál es la oferta sobre la mesa para Rusia y por qué este momento podría ser una oportunidad histórica o un riesgo existencial. La propuesta parece sacada de la historia. ¿Estamos ante un nuevo Yalta en pleno siglo XXI?
Según el experto Mikhail Hassin, un ofrecimiento sin precedentes ha llegado a Moscú. Estados Unidos estaría dispuesto a transferir a Rusia el control de vastos territorios de Europa del Este. La lista de países es impresionante. Finlandia, las repúblicas bálticas, Ucrania, Moldavia, Rumanía, Bulgaria, Grecia, Serbia y prácticamente toda la antigua Yugoslavia. Un verdadero terremoto geopolítico que recordaría, en escala y consecuencias, a la Conferencia de Yalta de 1945, donde las potencias dividieron Europa en esferas de influencia. Pero lo sorprendente no es solo el tamaño del regalo. Este trato implicaría el fin definitivo de la expansión de la OTAN hacia el este y, de facto, el reconocimiento del colapso del mundo unipolar dominado por Occidente. Washington, desgastado tras décadas como gendarme global y motivado por el pragmatismo, aceptaría reconfigurar el mapa geopolítico para centrarse en sus propios intereses económicos y de seguridad. Sin embargo, aceptar semejante oferta no es cuestión de levantar la mano. Para Rusia, administrar y asimilar territorios tan diversos, con historias, economías y sociedades propias, representa un desafío institucional y logístico titánico. Significa integrar decenas de millones de personas, reconstruir infraestructuras, gestionar conflictos históricos y garantizar estabilidad allí donde, hasta ahora, solo había tensión y competencia de intereses internacionales. Un error en este proceso podría provocar inestabilidad no solo en los nuevos territorios, sino también dentro de la propia Rusia. El peso de la responsabilidad es gigantesco y la presión sobre las élites rusas nunca ha sido tan alta. Pero, ¿qué ocurre al otro lado? ¿Qué le espera a Europa Occidental si finalmente se produce esta retirada y el viejo mapa es borrado de un plumazo? El futuro de Europa Occidental pende de un hilo. Sin el respaldo estadounidense y ante un nuevo equilibrio de poder, ¿cómo enfrentarán los países occidentales la incertidumbre económica y el posible caos social? Estamos presenciando el inicio de una nueva era de caos en Europa Occidental. Hoy, sin el paraguas estadounidense ni acceso a recursos baratos, Europa Occidental se asoma al abismo de un posible colapso social y económico. La retirada de la protección militar norteamericana deja a gobiernos y ciudadanos ante una incertidumbre que no se veía desde principios del siglo XX. Las cicatrices de la crisis energética, la inflación descontrolada y la falta de un marco de seguridad común pueden abrir la puerta a escenarios impensables hace apenas unos años. La historia parece repetirse. El ambiente recuerda a la Ucrania de 1918. Anarquía, bandidismo, gobiernos efímeros y una crisis humanitaria que desborda las fronteras. Sin una autoridad clara y con instituciones debilitadas, se multiplican los riesgos de desintegración social, violencia y éxodo masivo. El fantasma de la fragmentación vuelve a sobrevolar el corazón del continente. Mientras tanto, Rusia no encontraría una ruta sencilla hacia la integración con Europa. Al contrario, Moscú se vería forzada a priorizar su propia seguridad, preparándose para contener los efectos de la inestabilidad que llegaría desde el oeste. El nuevo escenario no sería el de un imperio ampliando su influencia bajo condiciones controladas, sino el de una fortaleza rodeada de incertidumbre y amenazas difusas. A esto se suman factores explosivos que pueden resurgir en cualquier momento. El auge de movimientos populistas, la recesión económica, el desempleo masivo y la reaparición de conflictos étnicos latentes. Cada chispa puede avivar crisis políticas dentro de los países europeos, debilitando aún más su cohesión. El orden social que se dio por sentado tras la Segunda Guerra Mundial está hoy más en entredicho que nunca. El desorden europeo puede no quedarse en las fronteras de la Unión. Una Europa occidental convulsionada puede contagiar su caos a toda la región, desbordando refugiados, delincuencia organizada y amenazas híbridas hacia sus vecinos. La seguridad global, construida con esfuerzo durante décadas, podría tambalearse en cuestión de meses ante una reacción en cadena imparable. La magnitud del riesgo es difícil de exagerar. Cientos de millones de europeos podrían ver amenazada su estabilidad y calidad de vida. Desde París hasta Berlín, desde Madrid hasta Ámsterdam,
La posibilidad de una crisis total ya no es una ficción distópica, sino un escenario que expertos consideran cada vez más plausible. La prosperidad que definió a Europa en la segunda mitad del siglo XX podría desvanecerse en una sola generación. Sin embargo, aunque Europa se asome al caos, el mayor desafío para Rusia no se encuentra al otro lado de sus fronteras, sino en su propio corazón. Para entender el verdadero obstáculo que enfrenta Moscú, debemos mirar hacia las élites rusas y su capacidad de asumir esta nueva responsabilidad histórica. El mayor obstáculo para el éxito imperial ruso está en Moscú. Puede sonar sorprendente, pero el desafío más difícil para Rusia no proviene de Bruselas ni de Washington, sino de las propias élites que gobiernan desde el corazón del país. Estas élites, formadas durante décadas bajo paradigmas occidentales, están acostumbradas a pensar en clave de integración global y a mover sus fortunas, intereses e incluso a sus familias hacia Occidente. No es un secreto. La mayoría de los altos funcionarios y empresarios rusos mantienen activos en bancos suizos, propiedades en Londres y París, y envían a sus hijos a estudiar a Estados Unidos o Europa. Su visión del mundo sigue anclada en la lógica del mercado global y la cooperación con el sistema occidental. Esto representa una contradicción fundamental si Rusia aspira a construir y sostener una auténtica esfera de influencia propia. Administrar un territorio tan vasto y diverso como el que se le ofrece, desde Finlandia hasta los Balcanes, exige mucho más que diplomacia o fuerza militar. Requiere un nuevo tipo de liderazgo, genuinamente comprometido con el interés nacional ruso y capaz de asumir una responsabilidad imperial, que va mucho más allá de las ventajas económicas inmediatas. Pero aquí reside el verdadero problema. Sin una profunda limpieza de cuadros y sin una transformación radical de la mentalidad de las élites, cualquier intento de expansión está condenado al fracaso. Los viejos hábitos, la falta de patriotismo real y la dependencia de Occidente pueden socavar desde dentro cualquier victoria geopolítica. Además, Rusia carece hoy de un proyecto nacional atractivo y genuino que seduzca e integre a millones de personas de estos nuevos territorios. Sin una visión inspiradora, capaz de unir y dar sentido a la diversidad, será imposible construir una cohesión duradera o gobernar de forma eficaz. La imposición por la fuerza solo creará más resistencia y desorden. El riesgo es existencial. Incluso si Rusia logra una victoria sobre el papel y se le reconoce el control de media Europa oriental, el fracaso interno para transformar su élite y articular un proyecto nacional convincente puede convertir ese triunfo geopolítico en una amenaza para la propia supervivencia del Estado ruso. Así llegamos a la gran pregunta: ¿está Rusia realmente preparada para aceptar este desafío? A continuación, exploraremos qué tipo de transformación necesitaría Rusia y cuáles podrían ser las consecuencias si el cambio no llega a tiempo. ¿Estamos ante un giro histórico o simplemente frente a una fantasía estratégica? La pregunta resuena con fuerza, porque nos encontramos en un punto de inflexión que podría cambiar el destino de Europa y Rusia para siempre. Si la propuesta de los Estados Unidos de ceder a Rusia el control de una vasta franja de Europa del Este es real, estamos hablando de una oportunidad que no se ha visto en más de 8 décadas. Sin embargo, el verdadero obstáculo no es Occidente, ni Bruselas, ni Washington. Es la propia Rusia, y en concreto, sus élites. Durante años, el discurso dominante apuntaba a Occidente como el único adversario, pero la evidencia muestra que la principal amenaza está dentro de las fronteras rusas. Las élites actuales, formadas bajo valores occidentales y acostumbradas a gestionar riqueza, no poder, pueden no estar listas para asumir la responsabilidad histórica de administrar una nueva esfera imperial. ¿Podrán transformar su mentalidad de administración a la de liderazgo histórico? El riesgo es tan grande como el premio. La estabilidad de más de 100 millones de personas, el futuro geopolítico de Europa y la posible caída de Occidente en el caos económico y social. Pero todo depende de la capacidad de transformación interna. Si las élites rusas permanecen pasivas y protegen sus intereses personales, esta oportunidad se perderá en burocracia e incapacidad estratégica.
la próxima década será decisiva. O Rusia se reinventa y aprovecha el momento para convertirse en un verdadero imperio, o fracasa y condena a la región a una nueva era de incertidumbre y conflicto. No es una cuestión de recursos ni de enemigos externos, sino de coraje y visión interna. Al final, la historia no la escriben los escenarios ni las ofertas diplomáticas, sino la voluntad de quienes deben decidir. ¿Estamos ante el nacimiento de una nueva era o ante la repetición de viejos errores? La respuesta está en las manos de quienes hoy tienen el poder de cambiar el rumbo.